Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay ocasiones en la vida en los que el ruido se apaga, las certezas se desvanecen y el alma se queda frente a un umbral invisible. La prueba llega sin anunciarse, como una noche que cae de golpe y nos confronta con nuestras fragilidades, nuestros miedos y nuestras preguntas más profundas. Pero en medio de ese silencio hay una voz que no grita, que no exige, que no se impone. Es una voz que llama, que susurra, que espera. Dios no se aleja en la prueba, se acerca. Nos llama no para juzgarnos, sino para revelarnos algo nuevo, algo que solo puede nacer el crisol del dolor en el fuego de la transformación. Este episodio es una invitación a detenernos, a escuchar, a reconocer que incluso en la oscuridad hay una luz que guía, que la prueba no es castigo, sino camino, y que en ese camino Dios nos llama por nuestro nombre, con ternura, con propósito, con esperanza. Hay momentos en la vida que no se anuncian con trompetas ni se anticipan con señales evidentes. Llegan como un susurro que se convierte en tormenta, como una brisa que se transforma en vendaval. La prueba no siempre golpea con violencia, a veces se instala con sutileza, como una sombra que se alarga sobre el alma, y en ese umbral donde todo parece tambalearse, Dios no se esconde, Él se revela, no con estruendo, sino con presencia, no con respuestas inmediatas, sino con una compañía que sostiene en el silencio. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Él nos deja una promesa que no caduca. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La prueba no es señal de abandono, es un espacio sagrado donde Dios te llama a descubrirlo en una dimensión más profunda. A veces creemos que el dolor es enemigo de la fe, que si sufrimos es porque hemos fallado, pero hay dolores que no nacen del castigo, sino del amor más puro de Dios. Él permite ciertas heridas no para destruirnos, sino para abrirnos, para que lo que estaba cerrado se vuelva receptivo, para que lo que estaba dormido despierte. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, se nos recuerda con firmeza y ternura, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina divina no es rechazo, es afirmación, es una forma de decir, te amo demasiado como para dejarte igual. En la prueba, Dios habla un lenguaje que no siempre entendemos con la mente, pero que el alma reconoce como verdadero. Cuando la prueba llega, nuestras defensas se desmoronan. Las máscaras que usamos para sobrevivir se caen. Lo que parecía firme se tambalea. Lo que creíamos eterno se desvanece. Y ahí, en ese despojo, Dios nos llama, no para humillarnos, sino para revelarnos, para mostrarnos quiénes somos realmente y quién es Él en nosotros. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, el hombre quebrado declara con una fe que ha sido purificada por el fuego, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La prueba
no es el fin, es el crisol, es el lugar donde lo superficial se quema y lo esencial resplandece. Dios no busca destruirte, busca revelarte. Hemos aprendido a manipular, a convencer, a seducir con palabras. Hemos perfeccionado el arte de la persuasión, pero Dios no se deja impresionar por discursos. Él escucha el silencio entre las frases. Él percibe la intención detrás del gesto. Él conoce el origen de cada pensamiento. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10, Dios declara con claridad: Yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón. Su discernimiento es perfecto y su juicio está lleno de misericordia. Él no nos examina para condenarnos, sino para sanarnos, para mostrarnos lo que aún necesita ser transformado. En la prueba, su mirada no es inquisidora, es redentora. La prueba nos confronta con nuestra fragilidad, nos recuerda que no somos invencibles, que necesitamos ayuda, que necesitamos gracia, y en ese reconocimiento Dios se manifiesta, no como juez, sino como Padre. En segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9, Él responde a la súplica del apóstol con una revelación que trasciende la lógica. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No es en la fuerza donde Dios se glorifica, es en la rendición, en el momento en que dejamos de luchar por controlar y comenzamos a confiar para ser sostenidos. Hay pruebas que nos aíslan, que nos hacen sentir que nadie entiende, que nadie ve, pero Dios ve, Dios entiende y Dios acompaña. Su cercanía no depende de nuestra estabilidad emocional, depende de su fidelidad. En el libro de Salmos número 34, versículo 18, se nos consuela con una verdad que abraza. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él no espera que estemos fuertes para acercarse. Él se acerca cuando estamos rotos, porque en la grieta de nuestra alma su luz entra con más fuerza. En medio de la prueba, el silencio de Dios puede parecer abandono, pero a veces el silencio es la forma más profunda de hablar. Es ahí donde aprendemos a escuchar con el alma, a percibir lo que no se dice con palabras. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, se nos enseña: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El silencio no es vacío, es preparación, es el terreno donde la fe se arraiga sin necesidad de estímulos externos, donde la confianza se vuelve convicción. La prueba revela nuestras prioridades, lo que realmente valoramos, lo que realmente tememos perder, y en ese proceso Dios nos invita a reordenar, a ponernos a Él en el centro de nuestra vida, a dejar de construir sobre la arena. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos instruye con una claridad que atraviesa generaciones: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La prueba no solo quita, también alinea, nos devuelve al eje de todo y nos recuerda que lo eterno no se negocia. Cuando todo parece perdido, Dios te llama a recordar quién es Él, a recordar lo que ha hecho, a recordar que no estás en soledad. La memoria espiritual es un refugio en la tormenta.
En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, se nos anima con palabras que sostienen: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Recordar es resistir, es volver a mirar el pasado con ojos de fe para enfrentar el presente con esperanza. La prueba puede hacernos dudar de nuestro propósito, de nuestra vocación, de nuestro llamado, pero Dios no se retracta. Lo que Él ha dicho lo cumplirá. Aunque el camino se oscurezca, su llamado permanece. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 29, se afirma con contundencia: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La prueba no cancela el llamado, lo confirma, lo purifica, lo prepara para una manifestación más profunda. Dios te llama en la prueba no para que te escondas, sino para que te levantes, para que descubras que hay fuerza en ti que no sabías que tenías, fuerza que no nace de tu voluntad, sino de tu espíritu. La prueba no es una lápida, es una plataforma, es el lugar donde las alas que estaban atrofiadas comienzan a extenderse. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos promete con ternura y poder: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. La prueba no es el final, es el impulso que te lanza hacia lo nuevo, hacia lo que Dios ya vio en ti, aunque tú no lo percibas. Hay lágrimas que no se ven, lágrimas que se derraman en la intimidad del alma, lágrimas que no tienen testigos humanos, pero que son profundamente registradas por Dios. Él no ignora tu dolor, lo honra, lo recoge y lo transforma. En el libro de Salmos 56, versículo 8, el salmista expresa una verdad que consuela: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Cada lágrima tiene peso eterno, cada suspiro tiene eco en el cielo. Dios no solo ve tu llanto, lo convierte en semilla de consuelo para otros. La prueba nos enseña a orar de otra manera, ya no con frases elaboradas, sino con gemidos indecibles, con suspiros, con silencios que gritan, y el Espíritu intercede. Él traduce lo que no podemos decir. Él convierte el caos interior en súplica celestial. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26, se nos revela una dimensión profunda de la oración. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En la prueba, la oración se vuelve alma, se vuelve esencia, se vuelve comunión sin palabras, y Dios responde no a la elocuencia, sino a la sinceridad. Dios te llama en la prueba para que lo conozcas de verdad, no como teoría, sino como experiencia, como presencia viva, como sustento en medio del colapso. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, después de todo lo vivido, el hombre quebrado confiesa con humildad y asombro: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prueba abre los ojos del corazón, nos lleva del concepto al encuentro, de la religión a la relación, de la distancia a la intimidad. Dios no quiere que lo entiendas, quiere que lo vivas y que lo experimentes. La prueba no es solo personal, tiene propósito mayor. Dios te forma para que seas consuelo para otros, para que tu historia se convierta en puente,
para que tu proceso se transforme en mensaje. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4, se nos dice con claridad, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu dolor no es inútil, es semilla, es herramienta, es testimonio. Dios te llama en la prueba para que seas canal de esperanza. Dios te llama en la prueba para que confíes no en lo que ves, sino en lo que Él ha dicho, en lo que Él es, en lo que permanece cuando todo lo demás se derrumba. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos exhorta con sabiduría eterna. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La fe no es lógica, es entrega, es saltar sin ver el suelo, sabiendo que Dios es el que sostiene. En la prueba, la confianza no es opción, es ancla. La prueba puede parecer larga, insoportable e interminable, pero tiene un límite, tiene un propósito y claro que tiene recompensa. Dios no desperdicia procesos, Él los usa para formar lo eterno en nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, se nos asegura con esperanza. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La prueba no es eterna, su fruto sí. Lo que Dios está formando en ti no se desvanece, se queda, se manifiesta y se multiplica. Dios te llama en la prueba para que lo adores, no por lo que te da, sino por quien es. La adoración en medio del dolor es la más pura, es la que no depende de las circunstancias, sino de la convicción. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, el profeta declara con valentía espiritual, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. La adoración en la prueba es luz en la noche, es canto en la cueva, es incienso que sube desde el quebranto. La prueba te prepara para lo nuevo, para lo que viene, para lo que aún no ves. Dios no desperdicia procesos. Él te está formando en el horno, no para destruirte, sino para revelarte. En el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 10, Él dice con firmeza, te he escogido en horno de aflicción. La elección no siempre se siente como privilegio, pero lo es. Dios te llama en la prueba para que sepas que no te ha olvidado, que fuiste una persona elegida y fuiste separada y preparada para algo especial. Y al final, cuando la prueba haya pasado, descubrirás que no eras tú quien te sostenía, era Dios con fe. Era Él quien te sostenía con su fidelidad, con su amor y con su generosidad. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, se nos consuela con una verdad que libera. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque su llamado no depende de nuestra perfección, depende de su amor, y Dios te llama en la prueba, no para que demuestres tu fuerza, sino para que experimentes tu fidelidad. Y cuando todo haya pasado, sabrás que no caminaste en soledad, que cada paso fue sostenido por su gracia. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en medio de esta prueba que parece no tener fin, me detengo ante ti. No vengo con respuestas, sino con preguntas. No traigo certezas, sino cansancio. Pero aquí estoy con el corazón abierto, con las manos vacías,
con el alma sedienta. Tú conoces cada rincón de mi dolor, cada pensamiento que no me atrevo a decir en voz alta. Tú sabes lo que pesa, lo que duele, lo que callo, y aún así me llamas, no para exigirme, sino para abrazarme, no para juzgarme, sino para sostenerme. Gracias por no alejarte cuando más te necesito. Dios mío, enséñame a verte en el silencio, a reconocerte en la noche, a confiar cuando no entiendo. Que tu voz sea más fuerte que mis temores, que tu presencia sea más real que mis circunstancias. Si esta prueba es parte de tu propósito, dame la gracia de atravesarla contigo, que no me pierda en la queja, sino que me ancle en la esperanza, que no me encierre en el dolor, sino que me abra tu consuelo. Haz de esta herida un lugar de encuentro, haz de este proceso un altar donde tu gloria se manifieste. Padre, te entrego lo que soy, lo que tengo, lo que temo. Te entrego mi historia, mi presente y mi futuro. Si me estás llamando en esta prueba, aquí estoy. Respóndeme con tu paz, con tu espíritu, con tu amor. Renuévame y cuando todo esto pase, que no sea la misma persona, que haya más de ti en mí, que mi vida sea testimonio de tu fidelidad, que otros puedan ver en mis cicatrices la huella de tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.